Primera de Corintios capítulo 5. Dice la palabra de Dios empezando en versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como les decía, el capítulo 5 trata con la inmoralidad sexual y el capítulo 6 va a tratar con los problemas legales entre hermanos. Pablo se entera por un hermano que le escribe o le avisa los problemas que estaba habiendo en la iglesia de Corinto. Divisiones, sectarismos, y eso era una de las tantas cosas. Realmente era una iglesia que tenía muchísimos problemas, a causa de la falta de buscar la pureza de Dios, a falta de buscar a Dios. Por eso es que Pablo en los primeros capítulos les dice que el centro de nuestra vida y el centro de la vida eclesiástica tiene que ser Dios y su voluntad. Dios tiene que ser la preeminencia en la iglesia. La voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios tiene que ser lo que mueva cada acción de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo acuerda de memoria? Dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Por medio de... Perfecto. Ese es el único propósito que tiene la iglesia. Dar la gloria a Dios. Ahora, lo que sigue en nuestra declaración de propósito es el cómo lo vamos a hacer. ¿Y cómo es el cómo? Predicando el Evangelio. ¿Evangelizando a quién? A las personas sin Cristo. ¿Y después? Haciendo discípulos. A las próximas generaciones. Bien, más o menos lo tienen, ¿no? Más o menos está ahí. Algo con el crecimiento. Bien, ¿por qué es importante que nos aprendamos nuestra declaración de propósito, nuestra declaración de misión? Porque eso nos hace tener presente para qué es que Dios nos puso en este mundo, para qué es que Dios nos puso en esta iglesia, y lo que sigue es el cómo lo vamos a hacer. Evangelizando a las personas sin Cristo. Muy bien. ¿A quién? A los salvos. Y lo que sigue es preparando a los creyentes para ministrar a los líderes, para preparar, para ministrar ¿a quién? A la próxima generación. ¿Cuál es la próxima generación? Ellos son la próxima generación. Nosotros somos la actual generación. Jóvenes como Ignacio, como Lucas, son las generaciones que están siguiendo. ¿Cuántos años tenés, Nacho? 12. Si Dios quiere, y te quedas con nosotros, tu familia se queda con nosotros y creces en el Evangelio, dentro de 40 años vos vas a tener casi mi edad, un poquito más. Entonces, deberías estar en una posición de servicio a Dios. Y yo dentro de 40 años voy a estar en una posición como la de Juan, recibiendo un montón de recompensas por, espero, años de haber servido al Señor. Dentro de 40 años yo voy a tener 87 pirulos, justamente lo que vos tenés ahora. Y Juan va a tener 127 años. Un pibe.
Vamos a estar los dos. Vamos a estar los dos. Unos pibes. Y espero en Dios que cada uno de nosotros entendamos y vivamos este valor. Con esto en mente, volvemos al texto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía mucho poder económico, en la que encontramos a lo largo de la carta que había mucho de dones espirituales, hasta el punto que había desorden en cuanto a los dones espirituales. Otra de las enseñanzas también más mal entendidas y más mal usadas en el contexto de la iglesia hoy en día. Pero volviendo específicamente a este texto, miren, el problema de inmoralidad que hay en la iglesia de Corinto es terriblemente grave. Terriblemente grave. Para que se entienda, hay alguien en la iglesia que tiene o que está teniendo intimidad con su madrastra. Y la iglesia está diciendo, problema de ellos. No pasa nada. Mientras vengan a la iglesia, es terriblemente grave lo que está pasando. No se trataba de chisme, no se trataba de rumores, pero todo el mundo sabía, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No solo que hacían como que no pasaba nada, sino como que se jactaban, se habían vuelto arrogantes, dice, otra versión dice, y os habéis vuelto arrogantes. ¿No deberían haber quitado del medio al que cometió tal acción? Siempre me pregunto, en mi vida personal, como hijo de Dios, ¿qué ven las demás personas? ¿Puedo reflejar a Jesucristo con mis acciones? ¿O no? ¿Jesucristo era tan diferente de las personas que nadie podía llegar a Él? Cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos que hubo momentos en los que lo querían agarrar o encarcelar, no pudieron diferenciarlo de las personas. ¿Por qué? Porque no era tan diferente en su aspecto. Él se podía sentar a comer con una persona de mucho dinero como con el más pobre. Él podía sentarse y hablar con un ladrón, con un político, con un cobrador de impuestos, y también con rameras. Porque él estaba buscando a las personas que estaban perdidas en el pecado. Él no quería una religión. Él no vino a ser un líder religioso. Si no hubiera nacido en una familia, en vez de nacer en una familia humilde, por decirlo de alguna manera, hubiera nacido hijo de algún sumo sacerdote, como para heredar el cargo. Él vino a cambiar todo ese paradigma que había, esa religiosidad que tenía el pueblo judío. Vino a estar entre la gente.
preocupado por la necesidad tan grande de redención que tenía la gente y ocupándose de las necesidades de la gente. Cuando vemos la vida de Jesucristo, vemos que Jesucristo, cada vez que tuvo la oportunidad, por ejemplo, Bartimeo. ¿Alguien sabe quién es Bartimeo? Un ciego a quien Jesucristo sanó. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba, empezó a gritar: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Jesucristo se sanó. ¿Hizo eso? No. ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabía él qué es lo que quería Bartimeo? Sí, sabía. Pero le mostró interés por su necesidad, lo escuchó y después, por fe, lo sanó. Al leproso que tocó, ¿a alguien hubiera ocurrido en su tiempo tocar a un leproso en aquella época? No, había que estar loco para tocar a un leproso. No había cura para la lepra. Tocar a un leproso era fija que te contagiaba la lepra. Él hizo algo que nadie hizo en su tiempo. Tocó un leproso. Personalmente pienso que lo que más impactó la vida de este leproso no fue que lo sanara Jesucristo, sino que lo tocara. Que estuvo dispuesto a sacrificar su integridad física por alguien. Acercarse a alguien a quien nadie se quería acercar. Mi vida se trata de reflejar a Jesucristo, no de ser un santurrón. Yo soy como soy en todos lados. Si usted va al trabajo, yo soy así en el trabajo. Si usted me encuentra en la calle, a veces hago demasiados chistes. Yo lo reconozco, a veces hago demasiados chistes. Pero yo soy como soy en todos lados. En el súper, en el trabajo, en la municipalidad. A donde usted me encuentre, yo soy siempre igual. Porque no se trata de ser un religioso, se trata de reflejar a Cristo. Tal vez los hermanos de Corinto se habían olvidado de quién eran embajadores. Se habían olvidado de la pureza que Cristo había conseguido para su esposa, la iglesia. Pablo escribió en los Efesios que él dio su vida por la iglesia para presentársela a sí misma sin mancha alguna. Sin mancha alguna. El problema con la iglesia de Corinto es que este pecado de inmoralidad no estaba siendo condenado ni juzgado dentro de la iglesia. Se jactaban de que permitían esas cosas. Porque lo estaban permitiendo. Lo estaban permitiendo. Pablo, dicen algunos que tenía, historiadores, que tenía un carácter repodrido, como dicen ahora. Tenía un carácter muy fuerte. Tenía un carácter muy fuerte. Yo no me lo imagino si les hubiera tenido que hablar a los corintios. Creo que había sido un poco más enérgico de lo que yo fui a leer el texto, ¿no? De lo que yo fui a leer el texto. Pero el problema y lo que más debe haber causado dolor a Pablo es que estaban consintiendo este pecado, estaban aceptando este pecado, estaban permitiendo esto sin hacer nada al respecto. Jesucristo dejó escrito en el libro de Mateo capítulo 18 qué había que hacer cuando alguien estaba pecando. Había que ir y reprenderlo. Ellos habían sido enseñados, creo yo, por Pablo en cuanto a la disciplina, pero no estaban haciendo nada. Estaban permitiendo que esto pase.
aparentemente no estaban practicando este procedimiento porque el pecado seguía en la iglesia. Seguía en la iglesia. El procedimiento era, si el hermano peca, Gaby peca contra mí. Yo voy a hablar con Gaby para que nos arreglemos, o para que se arregle ese pecado. Si no se arregla, busco a Dani y a Flor, y los tres vamos a hablar con Gaby. Si no se arregla, lo traemos delante de la iglesia. Y si no se arregla, hermano, váyase. Porque su pecado daña a toda la iglesia. Pero parece que los corintios se lo habían saltado esto. Pobre, ya va a cambiar. Algún día. El problema es que no era rumores, como les digo, no es que hay un chisme. Era público, era de dominio público. Había llegado y se sabía. La sociedad estaba viendo que no había diferencia entre estar en la iglesia o estar fuera de la iglesia. No había diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Eso pasa muchas veces. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero su vida dice todo lo contrario. Un cristiano es un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, uno que hace lo que Cristo hizo. Toda mi vida debería estar orientada a tratar cada día de ser como Cristo es. De ser como Cristo es. Pero parece que a la iglesia de Corinto se le estaba pasando esto. Se le estaba pasando esto. Este es un caso grave que lo estaban dejando pasar por alto. En nuestras vidas, a veces hay cosas que no son tan graves o no son tan visibles, pero igual afectan a otras personas. Por ejemplo, escuché el testimonio de un pastor que su papá le decía esto: el día que yo te vea fumando y tomando, te voy a romper la espalda. Y se lo decía con su cigarro en la mano y su tarro de cerveza. ¿Qué le estaba enseñando? A fumar y a tomar. Cuando tuviera suficiente edad para que su papá no le pudiera romper la espalda, él iba a fumar y iba a tomar. Nuestras acciones dicen más de nosotros que todo lo que nosotros podamos decir de nuestra boca. Lo que yo hago o dejo de hacer. Cuando yo era chico, me acuerdo en la década de los 80 era el yo argentino. Yo no me meto. Esa política neutral que tiene el argentino, no es mi problema. Lo están asaltando no sé, problema de él. El no involucrarse. Parecían argentinos acá los colegios. No, problema de ellos. Fumar, tomar, jugar. Hay muchas cosas que le roban a Dios la preeminencia o el primer lugar. Cualquier cosa a la que nosotros le demos prioridad en lugar de hacer la voluntad de Dios es pecado. Y mire, no hay pecados más graves y pecados menos graves. Dios le llama pecado. Todos son pecados. Mentir. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Que si usted insulta a un hermano, es lo mismo que si lo hubiera matado. Eso dice la Biblia. Culpable de homicidio porque insulté a alguien. Ese es el estándar con el que Dios mide. Yo no maté a nadie. ¿Mentiste alguna vez? ¿Quién mintió alguna vez?
Vamos, no seas mentiroso. Condenados. Es pecado. Si rompemos uno, dice la Biblia, si rompemos uno de los mandamientos, para Dios es como si lo hubiéramos roto a todos. Porque los mandamientos son para mostrarnos el estándar con el que Dios mide. La naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, justo, perfecto, amoroso. Dios no roba, Dios no miente, Dios no engaña. Dios ama. Eso nos muestran los mandamientos. ¿A quién le gusta comer? Comer mucho. Sí, qué rico. ¿Sabe qué es pecado eso también? Se llama glotonería. Muchas veces nos pasa que estamos, ay, hermano Juan, qué pecador que es. No me entra mal. Hay un pecado, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, no es una mentira piadosa. Es mentira, es pecado. Rompiste un mandamiento, pero es para que no sufra. ¿Saben de dónde sacamos semejante pavada? De las religiones sacamos esa pavada. Cuando nos metemos en la Biblia y vemos lo que la Biblia dice, encontramos que muchas cosas que las religiones enseñan son mentiras. Son mentiras. Dios quiere que nosotros vivamos una vida conforme a lo que la Biblia dice, no conforme a una religión. Parece que los corintios se habían olvidado de las enseñanzas de Pablo. Se habían olvidado de las enseñanzas de Apolos, un elocuente predicador. Apolos sembró, yo regué, dice en el primer capítulo, ¿no? Pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, habían escuchado a Apolos, un elocuente predicador del Evangelio. Pablo había ido, les había enseñado, pero ahora les tiene que escribir no precisamente para felicitarlos. Como iglesia, si Pablo nos tuviera que escribir a nosotros, ¿creen ustedes que nos podría felicitar? Hermano, ánimo, sigan adelante, están haciendo las cosas bien, sean fieles, perseveren, qué gozo. O, hermanos, miren, no están andando bien, no están haciendo esto, no están haciendo lo otro. Deberían estar haciendo esto, deberían estar fieles. ¿Saben que todas esas exhortaciones están por todo el Nuevo Testamento para nosotros como iglesia? Pablo nos exhorta una y otra vez a través de todas sus cartas escritas a diferentes iglesias. Todas tienen aplicaciones para nuestra vida. Usted puede agarrar y decir, qué desastre la iglesia de Corinto. Qué desastre, mirá lo que hacían. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Anoche hablaba con el personal que tengo a cargo dentro de la empresa. Siempre están acusándose el uno al otro. No, porque este hizo este y el otro hizo aquel. Hay un par que son los que más acusan, por decirlo de alguna manera. Y le dije, ¿saben cuál es el problema que tienen ustedes? Ustedes están tan ocupados en lo que no está haciendo el otro, en vez de fijarse en lo que ustedes no están haciendo. Yo tengo que fijarme en lo que yo no estoy haciendo y ocuparme de hacerlo. Primero, ¿qué dijo
¿Qué dice la Biblia que tengo que sacar primero? ¿La paja en el ojo ajeno? No, la viga en el ojo propio. Eso es una viga. ¿Sí? Una paja es finita, ¿no? ¿Qué tapa más? La viga. Imagínense una viga acá, en cada ojo así. No veo nada. Primero, antes de andar acusando, examínese. Examínese. Como les decía, en versículo 2 Pablo les está diciendo, ya deberían haber sacado del medio a tal persona. Ciertamente yo como ausente, versículo 3, en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo les estaba diciendo, tienen que reunirse y tratar este asunto, no lo pueden dejar pasar. No puede seguir adelante esto. Cuando en la iglesia ocurre algo de tamaña gravedad, la iglesia no lo puede dejar pasar. Tiene que reunirse, tratarlo y, si es necesario, sacarlo de la comunión. Como pastor, es una de las cosas que ningún pastor quiere hacer. Cuando hay que tratar un asunto de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, es algo que ningún pastor quiere hacer. Nadie quiere hacer lo que un pastor y la iglesia deben hacer cuando un hermano persiste y no se arrepiente de su inmoralidad sexual. Es muy triste para la iglesia. La iglesia no debería contentarse de lo que pasa, pero tampoco debe permitirlo. Tampoco debe permitirlo. Pablo les está diciendo, esto es tremendo, ahora hay que reunirse y ahora hay que solucionarlo. Yo no estoy, no importa. No estoy presente en cuerpo, pero en espíritu, miren, esto hay que pararlo ya. Esto no puede seguir así. Pablo les dice exactamente en el versículo 4 qué es lo que deben hacer. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No sé si se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro que el diablo se los había pedido para zarandearlos. No sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento que el diablo le pidió zarandear a Job. ¿Cómo le fue a Job en su vida y en su físico cuando fue entregado a Satanás? Le fue mal. Pero espiritualmente, aunque él no había hecho nada malo, al contrario, se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Es un principio bíblico que cuando se entrega a una persona a Satanás, generalmente el cuerpo es destruido. Está ahí en la Biblia. 2 testimonios tengo de mi pastor, de la iglesia de Córdoba, de personas que fueron entregadas a Satanás y así se fueron. Pero no es que se fueron de la iglesia, se fueron, sus cuerpos fueron destruidos para que su espíritu fuera salvado. ¿Qué pasa si una persona es entregada a Satanás y no hay
y no pasa nada, por decirlo de alguna manera. No hay disciplina, no hay destrucción. Esa persona nunca fue un hijo de Dios. Pero aún así es un beneficio para la iglesia. Es un beneficio para la iglesia, las dos cosas. Porque si es un hijo de Dios y ven que Dios es justo y juzga el pecado, nos hace temer a Dios en el buen sentido. Pablo les está diciendo, este pecado no puede persistir, hay que juzgarlo ahora y hay que hacerlo de esta manera. Usted sabe, o de lo que acabamos de decir, es que el diablo no puede tocar en ningún hijo de Dios a menos que Dios lo permita. Lo encontramos en el libro de Job, es el principio bíblico. El diablo fue y le dice, sí, cualquiera te alaba si lo tenés ahí entre algodones a Job. Lo prosperás, le das, tiene hijos, plata, fortuna. A ver, déjame que lo toque y vamos a ver si te sigue alabando. Y cada vez quería más el diablo, más. A pesar de eso, Job se mantuvo. Y Dios, como prometió darle el doble, le dio el doble. Cuando restauró todas las cosas. Cuando Dios restaura, siempre hace eso. Hace las cosas de manera excelente. Este pecado de inmoralidad que los corintios estaban permitiendo estaba dañando a la iglesia. Estaba dañando a la iglesia. Cualquier pecado que dañe a la iglesia debe ser corregido inmediatamente con el método del que el Señor nos dejó. Porque si la iglesia lo sigue permitiendo, va a dañar a la iglesia. Sea el chisme, como vimos en el primer capítulo, sea el envanecimiento o las diferencias, los grupitos que se armaban en los primeros capítulos, debe ser cortado rápido, porque si no daña a la iglesia. Y lo hemos visto en esta iglesia. Las divisiones. Siempre que hay división en la iglesia es dañada. Siempre que hay división, la iglesia es dañada. Siempre que cada uno de nosotros nos envanecemos y nos miramos a nosotros mismos, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, dañamos a la iglesia. Bajamos la mirada, empezamos a mirar acá abajo en vez de mirar arriba, a Dios, a lo que Él quiere. Hay un texto bíblico que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Es cierto eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué un hijo de Dios debería angustiarse por la provisión de pan? ¿Por qué debería angustiarme? Porque si voy a tener para, no debería. Eso muestra falta de confianza en lo que Dios dice. Hablaba con un joven, con Lucas, que no está hoy. El miércoles estuvimos estudiando un material que se llama el intercambio, que nos enseña acerca de cómo es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Y hay una ilustración en este material que cuenta la historia de un hombre que hacía equilibrio sobre una cuerda sobre las cataratas del Niágara. Sí, hacía muchas cosas ahí arriba. Entonces, la gente lo aplaudía, lo arengaba, y un día dice, ¿quién cree que yo puedo cruzar a un hombre sobre la carretilla hasta el otro lado? Yo. Ahí estaba Flor, yo. Cuando vení, subiste a la carretilla.
salió corriendo, Flor. ¿Realmente creía que ese hombre podía cruzarla? No. Muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. La Biblia dice que los demonios también creen, ¿eh? ¿Usted cree en Dios? Los demonios también. Y tiemblan. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es una demostración total de confianza en Él. ¿Es fácil confiar cuando las cosas van bien? Sí, cuando la billetera está llena es fácil confiar. Ahora cuando la billetera se vacía. O cuando se enferma un familiar al que amas mucho. A nosotros nos pasó hace poco. Y como ya les dije varias veces, casi no la tenemos más. Y la pregunta es, ¿por qué? Sabe que no encontré respuesta a esa pregunta, pero sí al para qué. Tuvimos la oportunidad de hablar de Cristo con un montón de personas en esa semana que ella estuvo internada ahí. 9 días. Tiene contado. Dios no hace nada sin un propósito. El hecho de que yo esté acá, y que Dios me haya traído a esta iglesia, es porque Él tenía un propósito y tiene un propósito para mi vida. Lo mismo que para cada uno de ustedes. Pero volviendo al texto, que ya me fui un poquito. Pablo les está diciendo que este pecado específicamente estaba leudando toda la masa. ¿Quién sabe amasar pan? Flor, ¿quién más sabe hacer pan? Varios, ¿ah? ¿Cuánta levadura le pones para hacer un kilo de pan, un kilo de harina? Un cuadradito, chiquito, ¿no? ¿Sí? ¿Necesitas 10 kilos de levadura? No, un poquito. Con 10 gramos está. ¿Cómo? Con 10 gramos. 10 gramos está. 10 gramos en un kilo. ¿Sí? Un poquitito así de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántos kilos de pan te sale? ¿Cuántos? Si hago un kilo, ¿Un kilo de harina? hago 4 bollos. 4 bollos grandes de pan. De un paquete así de harina con un poquito, 4 bollos de pan. Para ir con mates. Y salamín también puede ser. Y quesito picante. ¿Tienen hambre, no? ¿Tienen hambre? Bueno, ya termino. Entonces, con muy poquito de pecado que entre en nuestras vidas, dañamos toda nuestra vida. Con un poquito de pecado que entre y se permita en la iglesia, dañamos a toda la iglesia. Tu pecado daña a la iglesia. Yo no hago nada, pastor. Cuando usted se queja, ¿quién no se ha quejado en estos días? Levante la mano. ¿Vieron? Nos quejamos del presidente, del que es, del que estaba, del que va a venir, nos quejamos del gobernador, nos quejamos del intendente, nos quejamos de todo nos quejamos. ¿Y cuánto has agradecido esta semana delante de los demás? Ay, gracias al Señor, tal cosa. Gracias a Dios, tal cosa. Gracias. Trate de pensar en la semana que pasó. Agarre una hojita y haga rayitas. Cada vez que trate de acordarse. Cada vez que usted se quejó de algo. Pero sea sincero. No para que me lo traiga el domingo para que yo tomarle. A ver. Qué quejona que está la Luca.
Se quejó 70 veces, agradeció 2. Y después haga por cada vez que agradeció públicamente, cuando tuvo la oportunidad. Va a ver que más o menos es así la ecuación. Hay mucha queja y poco agradecimiento. No es bueno que estemos quejándonos. Eso quiere decir que estamos insatisfechos. Cuando uno se queja es porque está insatisfecho. Si uno está satisfecho, como hablamos recién, ¡oh, qué rica comida! Me quedé con hambre. ¿Ves la diferencia? ¿Y eso afecta a la iglesia? Sí. ¿Cómo afecta a la iglesia? Llega el hermano Nico, hola hermano, ¿cómo están? Mal, la verdad, esta semana me fue todo mal, ¿verdad? Y uno llega así, ¿es así o no es así? ¿Pensamos? No, pero no es un pecado de inmoralidad, pastor, pero daña a la iglesia. Pero sobre todas las cosas, ofende a Dios. Le estamos diciendo a Dios, lo que me das no me alcanzó. No fue suficiente. Yo quiero más. O no me importa. No valoré. No fue importante. Dañamos a la iglesia. En este caso era grave, inmoralidad. Pero hay muchos pecados que dañamos nuestras vidas y también dañamos a la iglesia y que por ahí no es un caso de inmoralidad. Y me quería quedar con esto, en que pensemos en cómo nuestras vidas impactan en las vidas de otros. Yo puedo impactar con mi vida mostrando agradecimiento, mostrando lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo Dios ha cambiado mi vida a lo largo de estos 24 años. Tengo 47, pero hace 24 años que Cristo me perdonó todos mis pecados y me ha venido llevando con su mano amorosa y tierna, a veces, y a veces con un poco de chacha, ¿no? Hasta donde estoy. O si estoy siendo de tropiezo para todas las personas. Si ando quejándome todo el día, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué quiero estar con Dios si este se queja más que yo? ¿O qué diferencia hay entre él y yo? Él se emborracha, yo me emborracho. Él es un glotón, yo soy un glotón. Él fuma, yo fumo. ¿Qué diferencia hay? Somos iguales, no hay diferencia. ¿Qué es lo tan diferente? ¿Y porque va el domingo, se levanta a las 9 o a las 8 de la mañana para ir a la iglesia? No, yo duermo hasta las 12, me preparo, me hago un asado rico. Yo estoy mejor así. ¿Qué diferencia les estamos ofreciendo a las personas que hay en tener una relación con Dios? En este caso, Pablo tiene que retarlos mal a los corintios porque ellos no estaban mostrando ninguna diferencia. Dice el texto ahí, termino con esto. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo les está diciendo, ni siquiera las personas que no saben nada de Dios hacen tal cosa. Son peores que las personas que no tienen a Cristo. Eso les está diciendo. Para pensar, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Las personas quieren tener una relación con Dios por cómo vivimos nosotros? ¿O todo lo contrario? No quieren saber nada con Dios por cómo vivimos nosotros.
importante que lo pensemos, lo reflexionemos y hagamos los ajustes que haya que hacer para que realmente nuestra vida impacte a las personas, para que las personas tengan ganas de conocer a Jesús.